A es una masa de 20.5427 gramos. B es de 21.0958 gramos. Y C es una masa de 21.0378 gramos. Estas vendrían siendo las masas experimentales de cada obtenidas durante el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tenemos que hacer a estas masas antes de aplicar el modelo matemático para calcular el mensurando? Tenemos que ajustarlas, ¿no? Tenemos que corregirlas. Por lo tanto, ¿cómo corregimos estas masas, jóvenes? ¿Qué le tengo que hacer a cada una de estas masas? Restarle el error. Restarle el error correspondiente. ¿Y cuál es el error correspondiente a cada una de estas masas, jóvenes? Según el criterio que acabamos de acordar, que fue mayor incertidumbre. Chicos. ¿A mayor incertidumbre? Pues sí, ¿no es lo que acabamos de decir de lo del informe de calibración? Tenemos que restarles el error que en este caso fue 0.00301. Ok, entonces a cada una de estas masas le vamos a restar el error que corresponde a 0.001 gramos. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿cuál es la masa corregida de cada una de estas? ¿A cuánto equivale, jóvenes? ¿O tampoco pueden con eso? El primero es 20.5426. 20 punto. Ajá. Después. El segundo es 21.0957. Muy bien. ¿Y después? 21.0377. Listo. Entonces, de esta forma calculamos las masas corregidas del proceso. Todas estas masas, jóvenes, le corresponde una incertidumbre con K igual a 2 de ¿cuánto? ¿Cuánto quedamos? De 0.0010. ¿Unidades? Unidades. Gramos. Gramos. Por lo tanto, ¿cuál será la incertidumbre con un factor de cobertura de K igual a 1? 0.005 gramos. Listo. Y entonces, rápidamente, determinemos el porcentaje de humedad que es nuestro mensurando. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? ¿O tampoco pueden con eso? Tenemos que sustituir los datos en el modelo. Claro. Entonces, ¿cómo quedan sustituidos los datos? Es el porcentaje de humedad es igual a... Ajá. que sería 21.0957. Ajá. Menos Unidades. gramos. Menos. Menos 21.0377 gramos. Uh-huh. Sobre. Sí. 21.0957 gramos. Sí. Menos 20.5426 gramos. Y esto por 100. Por lo tanto, ¿cuál es el porcentaje de humedad que tiene esta muestra?
10.4863%. 48,63%. Lo vamos a estar manejando los resultados de los mensurandos jóvenes con al menos 4 cifras decimales o si no un poco más dependiendo del valor que podamos obtener. De 4 a 6 cifras o utilizándolo completo. Ahorita lo vamos a estar utilizando así porque no tiene sentido ponerle más. ¿Qué unidades tiene? Ahorita van a ver por qué les pido que utilicen todo lo que les dé la calculadora y hasta el final van a redondear, ¿sale? ¿Unidades que tiene esto? Porcentaje ¿Porcentaje de qué? de humedad. De humedad. Entonces, la incertidumbre del porcentaje de humedad entre el porcentaje de humedad a qué es igual, jóvenes. Bueno, recuerden que primero tenemos que hacer las combinadas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. La incertidumbre de la masa del agua, ¿a qué es igual? Chicos. A la raíz cuadrada de la incertidumbre de B al cuadrado más la incertidumbre del C al cuadrado. ¿Ya sustituido cómo queda eso? Sustituyamos. ¿Qué viene siendo la incertidumbre de B y de C? Sería la incertidumbre de la masa ¿De qué? de la masa del pesabrito, o sea, 21.0955. Ah, esa es la incertidumbre. ¿Esa es la incertidumbre? ¿Segura? No, la incertidumbre es 0.005 gramos. Exactamente. Entonces aquí la incertidumbre es 0.0005 gramos y esto se va a ¿qué? Al cuadrado. Más. Más igual a 0.005 gramos al cuadrado. Y todo esto raíz, porque esas son las incertidumbres correspondientes de cada una de las masas que determinamos. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Ok. Estarán de acuerdo conmigo que esta ecuación va a ser exactamente la misma para la incertidumbre de la masa de la muestra. ¿Sí o no? Sí. Díganme cuál es el valor. De resultado me salió 7.0711 por 10 a la menos 4 Unidades, gramos. gramos. No, sí, ¿no? Gramos. Chéquele ahí las unidades. Por eso hay que hacer análisis dimensional para estar seguros. Sí, gramos. Ya que tenemos las incertidumbres de la masa del agua y de la muestra, ahora sí hacemos la relativa. Incertidumbre del porcentaje de humedad entre el porcentaje de humedad, ¿a qué es igual? Chicos. A la raíz cuadrada Ajá. de la incertidumbre de la masa del agua, que en este caso es 7.0711 por 10 a la menos 4 gramos. ¿Y cuánta masa de agua tiene esto? ¿Ya hicieron esa resta? ¿Cuál es la masa de agua, jóvenes? Ajá. 0.058. 0,58, 0 gramos, ¿no? Entonces esto al cuadrado. Más. Esa vendría siendo la incertidumbre de la masa del agua. ¿Qué sigue? Más la incertidumbre de la masa de la muestra, Ajá, ¿qué cuánto es? que es igual 7.0711 por 10 a la menos 4 gramos. Entre. ¿Cuál es la masa de la muestra? $0.5531.
0.5531. Gramos. Sí. Ok, entonces esto también va al cuadrado. Si tuviéramos el factor de la repetibilidad, también lo pondríamos aquí. Aquí, jóvenes, si tuviéramos repetibilidades, uno de los criterios que se ocupa en dado caso, porque tendríamos 3 masas, ¿sí? Entonces, 3 masas de agua y 3 masas de muestra. Aquí lo que se aplicaría es poner la masa promedio. ¿Sí, jóvenes, o no? ¿Estamos? En este caso, como solamente tenemos un dato, solamente vamos a poner ese dato que tenemos. Pero si tuviéramos por triplicado, tendríamos que poner la masa promedio. ¿Queda claro, jóvenes, o no? Sí. Calcúlenme la raíz. ¿Cómo queda? ¿A qué es igual todo esto? Oye, Colín, ¿la segunda Bueno. masa era masa de la muestra o masa Sí. de...? Porque Sí, esta está es la un masa valor. de la muestra. Ah, Sí, sí, ok. la masa de la muestra. Sí, está bien. Sí, correcto. ¿Cuánto da, jóvenes? $1.2256 por 10 a la menos 9. Este valor, así como se encuentra, no tiene unidades. Aunque yo creo que tienen un error por ahí. ¿Sí le sacó raíz? Sí, Además, un numerito muy pequeño. A ver, revísenlo bien. ¿También elevó los cuadrados donde tenía que elevar cuadrados? Me salió 0.01. Eso ya me suena 26. más coherente. 0.0126. 26. Ujú. A ver, revisen los demás. Sí, también. Sí. Sí, Compañeros, revise qué fue lo que metió mal a su calculadora, ¿vale? Entonces, este valor, con todo lo que les haya salido en la calculadora, jóvenes, ¿ahora qué le tenemos que hacer? ¿Qué le tenemos que hacer? multiplicarlo por el porcentaje de humedad. Lo vamos a multiplicar por el porcentaje de humedad. Rápidamente hagan esa multiplicación de ese valor con respecto al porcentaje de humedad. Y lo vamos a poner acá. El porcentaje de humedad quedamos que es igual a 10 punto qué? 4863% de humedad. La incertidumbre del porcentaje de humedad, ya multiplicando el valor de toda la raíz con respecto al mensurando, ¿cuánto nos da? Y díganmelo con todos los números que les dé, jóvenes, al menos con 5 o 6 decimales. Jessica me dice 0.13212738. ¿Sí está correcto, jóvenes? Sí, Sí, 1321, ¿qué? 2738. ¿Unidades? ¿Cuáles son las unidades? Chicos, porcentaje de humedad. gracias. Porcentaje de humedad. Esto es para un factor de cobertura de K igual a 1, jóvenes. Si nosotros lo expresáramos en un K igual a 2, suponiendo que tuviéramos repeticiones, esta incertidumbre del porcentaje de humedad, ¿a qué es igual? ¿Qué le tenemos que hacer a ese valor? Multiplicarlo por 2. Díganme entonces cuál es el valor ya multiplicado por 2. 0.26, 42, ¿Sí? 54, 76. Por ciento de humedad. ¿Cómo se reporta el resultado, jóvenes? Fíjense bien. Si yo voy a reportar el resultado en ¿cómo se llama? En factor de cobertura igual, con K igual a 1, ¿sí? Aquí nada más déjenme señalarlo. Este es K igual a 2.
Si yo voy a reportar el resultado con un factor de cobertura de K igual a 1, lo único que tengo que hacer, jóvenes, es que voy a dejar la incertidumbre con 2 cifras significativas. Y el resultado va a quedar acorde a esas 2 cifras significativas. ¿A qué me refiero? Fíjense bien. Del factor de cobertura de K igual a 1, jóvenes, ¿hasta dónde tendríamos que cortar el valor? ¿Hasta dónde se corta? Si estoy diciendo que se debe de emplear, se debe de escribir con 2 cifras significativas. Hasta 13. 13. Reglas rápidas de cifras significativas, jóvenes. Los ceros que se encuentran antes de números diferentes de 0 no son significativos. Los ceros que se encuentran entre números diferentes de 0 son significativos. Los ceros que se encuentran después de números diferentes de 0, ¿sí?, también son significativos. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a expresar el porcentaje de humedad de K igual a 1 con 2 cifras significativas, va a quedar hasta 0.13. Aquí algo que me faltó, jóvenes, ponerle un más menos, ¿eh? Faltó eso. ¿Sí queda claro, jóvenes, o no? Sí. Ok. Entonces, lo voy a dejar como más menos 0.13. ¿Por qué 13 y no 14? Pues porque el 2 no me permite redondear al siguiente número, ¿sí? Ahí ya tendríamos que redondearlo en dado caso. La incertidumbre, jóvenes, fíjense bien, perdón, el mensurando está escrito como 10.4863. ¿Hasta dónde tenemos que cortarlo, jóvenes? Ese valor. ¿Hasta dónde lo vamos a reportar? Hasta 48.48. Hasta 48, pero como sigue un 6, entonces ¿a qué se va? 49. 49. Entonces va a quedar como 10.49. ¿Por qué lo dejamos de esa forma? Porque la duda existe sobre el segundo número o sobre la segunda cifra significativa de la incertidumbre. Por lo tanto, tengo que expresar mi mensurando hasta el número donde se encuentra la duda. Si yo aquí hubiera puesto el 6, por ejemplo, el 8,6, estarán de acuerdo conmigo que este 6 ya no debería de entrar porque ya no tengo un número después. ¿Sí se entiende, jóvenes, o no? La duda está recayendo sobre este 3. ¿Estamos? Sí. Entonces, esto va a quedar escrito como 10.49, ¿sí?, más menos 0.13. Y para asignarle unidades, simplemente le voy a poner porcentaje de humedad. Esta es una manera de ponerlo. La otra forma sería 10.49% de humedad más menos 0.13% de humedad. ¿Queda claro, jóvenes, o no? Sí, profesor. Esto sería para una K igual a 1. Si yo lo quiero expresar en K igual a 2, ¿cómo queda el resultado expresado, jóvenes? Se multiplica por 2, ¿no? Ajá, ya lo tenemos ahí multiplicado por 2. Pero la incertidumbre, no el mensurando. ¿Sí? Sería el 10.49 más menos 0.26. 0.26, si se dan cuenta el 4 no me permite subir al 27. Entonces sería 0.26% de humedad, que vendría siendo lo mismo que 10.49% de humedad más menos 0.26% de humedad. Tenemos que ponerle unidades, jóvenes. Si yo no pongo esos paréntesis, nada más el porcentaje de humedad está afectando a la incertidumbre y no al mensurando. Por eso es de que tenemos que ponerles esos paréntesis. Si ustedes no lo hacen así en el informe, jóvenes, lo voy a tachar. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Dudas, comentarios de cómo se van a reportar los resultados de ahora en adelante? Otra vez, la incertidumbre con 2 cifras significativas. Y el mensurando con respecto al número hasta donde se encuentra la duda. ¿Sí queda claro, jóvenes, o no? Sí, profesor. Ok, ahora, esta es la manera de reportar los resultados. Ya por último, ya con esto termino. ¿Cómo se realiza el gráfico de incertidumbres relativas, jóvenes? Fíjense bien.
Ese gráfico va a provenir del modelo matemático para el cálculo de la incertidumbre. Básicamente lo que yo voy a hacer para hacer ese gráfico es solamente tomar estas partes, jóvenes, esta de aquí y esta de aquí. ¿Sí queda? Porque esa es la incertidumbre relativa de cada masa. Esta viene siendo la incertidumbre relativa, déjenme ponerlo con otro color, la incertidumbre relativa de la masa del agua, y esta de acá corresponde a la incertidumbre relativa de la masa de la muestra. Solamente lo que vamos a evaluar en ese gráfico, jóvenes, es lo que se encuentra dentro del paréntesis, sin aumentarlo al cuadrado. ¿Sí se entiende, chicos, o no? Sí. Ya si yo lo quiero en términos de porcentaje, lo puedo multiplicar por 100, pero de esta forma es como van a generar su diagrama de incertidumbres relativas y me van a decir cuál es el que tiene la mayor incertidumbre relativa, si la masa del agua o la masa de la muestra. Y cuando tengamos la parte de la repetibilidad, si la repetibilidad también tuvo que jugar, ¿sale? Generalmente esta parte primero se hace la incertidumbre tipo A con respecto a la tipo B y después, hagan de cuenta que lo que se hace es esto. Ahora se los pongo acá para que me entiendan. Primero se hace un gráfico de incertidumbre donde se pone la incertidumbre tipo A y la incertidumbre tipo B. Entonces de aquí ustedes discuten cuál de las dos es la que les está, ¿cómo se llama? La que está dando mayor incertidumbre. Una vez de que hicieron esto, ahora sí me voy a un gráfico de la incertidumbre relativa correspondiente solamente al B, donde voy a poner todo lo correspondiente a mis instrumentos. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser que yo tenga una barra que es la masa, la incertidumbre de la masa del agua, la incertidumbre relativa de la masa del agua y la incertidumbre relativa de la masa de la muestra. ¿Sí queda claro, jóvenes, o no? Sí. Y entonces ahí ustedes van a discutir en el método cuál es el que está dando mayor aporte a la incertidumbre del método. ¿Sale? Eso es todo. ¿Dudas, comentarios? ¿No? No. Ok. Bueno, espero le hayan entendido, jóvenes, porque ahora vamos a ver la parte de precipitación. Técnicamente, aquí, ¿cuáles son los puntos importantes a observar? Identificar las fuentes de incertidumbre. ¿Cómo lo voy a hacer? Empleando el modelo matemático o empleando un diagrama de Ishikawa, ¿sí? El diagrama de Ishikawa va a tener tanto todos los instrumentos que yo utilicé como la repetibilidad. El modelo matemático, lo único que le va a faltar es la repetibilidad, ¿sí? Una vez de que yo ya determiné eso, ahora sí, veo cuál es mi modelo matemático del mensurando para poder ver cómo se va a propagar la incertidumbre. Una vez que yo vea cómo se propaga la incertidumbre a partir de mi modelo matemático, voy a proponer el modelo de incertidumbre a emplear. Si son sumas y restas, voy a emplear combinado. Si es multiplicaciones y divisiones, voy a aplicar relativo, ¿sí? Generalmente todas las incertidumbres son relativas porque son multiplicaciones y divisiones, pero también hay que aplicarlas combinadas si es que tengo sumas y restas. ¿Queda claro, jóvenes, o no? ¿Sí o no? Sí. Y una vez que ya generé mi modelo matemático para el cálculo de la incertidumbre, tengo que ver cuáles son las incertidumbres asociadas a los instrumentos que estoy utilizando, que es los que me están permitiendo hacer las mediciones. Si es un informe de balanza, voy a utilizar la balanza. Si estoy utilizando una pipeta, un matraz volumétrico, una bureta, voy a tener que utilizar los informes de calibración o los informes de verificación de cada uno de esos instrumentos para poder asignar el valor de la incertidumbre, ¿sí? Una vez que ya vi cuál es el valor de la incertidumbre correspondiente a la medición que estoy haciendo, lo voy a poner en mi modelo de incertidumbre en un factor de cobertura de K igual a ¿cuánto, jóvenes? 1. K igual a 1, lo sustituyo en mi modelo matemático de cálculo de incertidumbre y eso después lo tengo que multiplicar por, si es relativo, lo tengo que multiplicar por el mensurando y eso me da el valor de la incertidumbre con unidades en un factor de cobertura de K igual a 1. Si yo lo quiero con K igual a 2, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 2. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? ¿Dudas, comentarios? No. ¿No? Ok. Y ya, eso sería todo. No se les olvide que si tengo masas, las tengo que corregir. ¿Y cómo las corrijo? Pues utilizando el informe de verificación de la balanza. ¿Sale?
Listo. ¿Dudas, comentarios de del ejercicio que acabamos de hacer, jóvenes? ¿Quedó claro cómo vamos a reportar los resultados de ahora en adelante? Sí. Ok. Muy bien, pues listo. De mi parte sería todo con respecto a este tema, jóvenes. Prácticamente me llevé 2 horas, pero bueno, no importa porque, bueno, ya si le entendieron bien a esto, lo que van a ver con Patty lo van a checar mucho más rápido. Espero lo hayan entendido. Listo, Patty, de mi parte sería todo. Muy bien, ok, Colin. Mira, por el tiempo que es, yo creo que les vamos a dar 10 minutos para que se despejen. Entonces, chicos, según esto, déjenme ver la hora aquí en la compu. Son Yo creo que a las 11, 9:47. ¿no? Sí, a las 10 en punto empezamos nuevamente. Ah, sí, a Vamos, las 10. sí, a las 10. Vamos a empezar con el examen corto que corresponde a precipitación. Entonces, por favor, 10 en punto nos estamos conectando nuevamente todos y vayan, despéjense, échense agua en la cara, tomen tantita leche, hagan lo que quieran en 10 minutos para que estén súper activos, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿todo bien? Ok. Entonces Listo. son 12 minutos exactamente lo que les estoy dando. Ok, Alberto, gracias. No, ¿de qué? Disculpa la tardanza, Patty. No, ya sabes, tómate toda mi clase si quieres, Colín. No es cierto, no es cierto, está Ok. perfecto, está perfecto. Ok, Perfecto. ok. Gracias, Patty. Bueno, vamos a descansar un ratito, chicos. Ahorita nos vemos.
¿Ya están todos, chicos? Falta un minuto, pero a ver si pueden contestar la mayoría que estén por aquí. Sí, profesora. Ok. Sí, aquí estoy. Ok, les voy a pedir de momento, si no quieren contestar con micrófono, alcen la manita de que ya escucharon, están todos atentos. Les voy a compartir el examen, lo van a hacer a mano en su cuaderno, en la bitácora que quedamos que tendrían. Lo pueden hacer y lo suben en PDF. El que no pueda, súbalo en fotografía, pero lo suben a Classroom, por favor. Entonces, bueno, ya se los voy a compartir. Tienen 10 minutos para hacerlo. Déjenme ver. Ok, estaría bien. Sí. Ahorita se los comparto. Ok. Vamos aquí. Entonces. Ok. Ajá. Ok, ya les estoy compartiendo las preguntas, chicos. Por favor, empiecen. Maestra, ¿podría hacer un poquito de zoom a la hoja, por favor? A ver, déjame ver aquí. ¿Así? ¿Suficiente? Sí, gracias. Bien. ¿Ya estás por aquí, Colín? Ya estoy aquí, Pati. ¿Qué pasó? Ok, nada, ya estamos ya están resolviendo el cuestionario. Ah, perfecto. Te comento rápidamente, tuve un problema, ¿por qué? No lo sé, se me bloqueó mi micrófono al inicio. Tuve que reiniciar y hacer muchas cosas, pero bueno, todo se solucionó afortunadamente. Ay, qué bueno. Y luego cuando la tecnología se pone en contra de uno. No, y sí, ya a la hora que dices hoy que yo pienso dar clase y me sucede esto, nunca me había pasado. Porque me silenció el micrófono, no sé, no me permitía desbloquearlo. ¿Qué pasó? Me voy a quedar con la duda, pero bueno, de alguna manera aquí ya me ayudó también Gabriel y reiniciamos esto y todo y finalmente se pudo desbloquear. Bueno, eso es lo importante. Así es. Quedó. Estaba viendo lo de la asignación del examen, Pati, creo que no está, ¿verdad? Sí, se los estoy compartiendo. Ah, No, perdón. Se los compartí aquí, se me olvidó ya por las prisas, sí, no se los puse en Classroom. Ok, ahora mismo se los pongo. Ok, sorry, se me fue totalmente. No te preocupes, ahorita mismo lo hacen. Pero sí, para que lo puedan subir ahí. Sí.
Listo, ya lo puse. Súper, gracias, ¿eh? No, ¿de qué? Nada peor que empezar una clase presionada porque yo no puedo con tanta tecnología. Sí, te entiendo. Cuando luego llega a pasar es así de, ay, ¿por qué me pasa esto? O cuando se va la luz o cosas del estilo. Que empieza a fallar internet. Pero bueno.
A cualquier muestra que nosotros vayamos a utilizar. No, de nada. Ok, paro de compartir, chicos, son los 10 minutos. Y bueno, deben de empezar a subir. Eran 5 preguntas muy cortitas. Profesora, ¿Sí? ¿lo tenemos que transformar a PDF? Sí, por favor, de preferencia. Si alguien tiene mucho problema, bueno, aunque sea, tómele foto y lo sube. Ah, gracias. En PDF. Chicos, ha entregado una persona. Faltan 14. 12. Yo les voy haciendo el recuento ya para que todos nos apuremos, chicos. ¿Ya cómo van? 10, 15 punto. Quiero empezar ya con la clase. Tienen 2 minutos más, por favor, para terminar de subir. Ok, Miguel Ángel. Y nada más nos faltan 5 chicos.
Ay, ¿qué pasó? Ok, pues vamos a empezar con la clase de hoy, chicos. Les voy a compartir pantalla. ¿Recuerdan Recording in ustedes? progress. Se los acaba de decir el profesor Colín. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? ¿Quién se acuerda? Precipitación. Precipitación. Es una gravimetría previa precipitación, ¿verdad? Ok, les voy a compartir una presentación. Ok, y vamos a platicar un poquito sobre esto. Ustedes ya vieron algo de lo que es la gravimetría. Ahorita yo sé una de las preguntas de este cuestionario. Les pregunto que me definan en qué consiste esta gravimetría previa separación por precipitación. Y la experiencia me dice que la mayoría de ustedes muchas veces no alcanzan a comprender el sentido. Antes de que entremos en la presentación, ¿alguien me puede compartir una de las definiciones que encontró de gravimetría? ¿Algún voluntario o lo escogemos por lista? ¿No hay voluntarios? Sí, profesora. A ver. Yo. Ok. Bueno, ya encontré que es un conjunto de técnicas de análisis en la que se mide la masa de un producto para determinar la masa de un analito que está presente en una muestra y que, pues, los tipos. Ok, eso como gravimetría en general fue lo que encontraste. Sí. Bien. A ver, ¿por qué aquí no fue? ¿Quién fue quien me contestó? Déjame ver, no me aparece el nombre de quien me habló. ¿Quién participó? Jessica. Jessica, perdón, Jessica, es que no tengo la pantalla completa aquí, pero bueno, prefiero así. Ok, de acuerdo, Jessica. Gracias. Bien. Vamos a ver. Aquí, como ven, análisis cuantitativo de analitos previa separación por precipitación. Y vamos a entrar a ver lo que es la gravimetría, tal como lo dijo su compañero. Sí, es una técnica analítica. ¿En qué se basa esa técnica? Sí, en la medida de una masa, porque muchas veces me ponen en determinar una masa. No, yo puedo ir a la balanza, determinar una masa y no estar haciendo una determinación gravimétrica completa, un análisis. Simplemente medir una masa no implica que yo esté haciendo un análisis por gravimetría. Entonces, es basada en la medida o determinación de un compuesto. Ese compuesto tiene que tener ciertas características. Tiene que ser un compuesto puro, que la composición esté bien definida. Y aquí en la de precipitación vamos a ver que es muy importante que guarde una relación estequiométrica bien definida con la sustancia a determinar. O sea, yo voy a partir de una muestra. En esa muestra, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar a cabo un equilibrio de precipitación. Voy a obtener un precipitado y lo voy a transformar de alguna manera hasta una forma en que pueda ser pesable, pero que cumpla con las características de ser un compuesto puro de la composición definida y que estequiométricamente guarde una relación que me permita a mí hacer cálculos para llegar a conocer yo, en este caso de la práctica que vamos a ver hoy, la pureza de un compuesto en una muestra. Entonces, es bien importante que les quede muy claro que es a través de equilibrios químicos que se llevan a cabo que nosotros vamos a llegar hasta la sustancia que vamos a pesar y que nos va a permitir conocer la cantidad de analito en una muestra. ¿Queda claro lo que ven aquí de gravimetría, chicos? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes hayan buscado y que no coincida con esto? No, profesora. Ok. No, todo bien.
Les pido esto porque la próxima sesión que tengamos, vamos a revisar un poco las respuestas exactas de las preguntas que les hice yo en el cuestionario, aclarando dudas y para que les queden bien estos conceptos, porque es una de las definiciones que más fallan en general. Ok, entonces dentro de la gravimetría hay varios métodos. ¿Cuáles son los más importantes? Pues el que estamos tratando hoy, que es el de precipitación, el de volatilización, o aquí dice desprendimiento o evaporación, que es el que se ve en la práctica previa que vieron con el profesor Colín, electroanálisis, y hay otros métodos físicos de separación también que se pueden utilizar. En este caso, lo que es bien importante que ubiquemos es que la gravimetría sí se basa en la determinación de una masa. Ok. Es muy importante la gravimetría. ¿Por qué? Porque es uno de los métodos más exactos y precisos. ¿Por qué es de los métodos más exactos y precisos? ¿Me lo podrías decir, Frida? ¿Por qué la gravimetría tiende a ser uno de los métodos más exactos y precisos? Se los mencionó el profesor Colín de alguna manera, ya lo vieron. Frida, ¿me estás escuchando? ¿No está Frida? Tania. Chicos, si ustedes no contestan, yo doy por hecho que no están presentes en clase. Sandra. Aquí estoy, profe, perdón. ¿Quién Mi micrófono se trabó. ¿Quién contestó? Tania. Tania. Ok, Tania. ¿Me puedes decir por qué podemos considerar que la gravimetría sea de los métodos más exactos y precisos dentro del análisis clásico? Que quede claro. ¿Por qué se te ocurre, Tania? Se me ocurre que es porque el reactivo que se está pesando es considerado un reactivo de alta pureza. Pero no, bueno, no es un reactivo. Pensemos que estamos determinando un analito mediante un equilibrio, llegando a un compuesto, pero ¿qué hacemos para determinar ese analito? ¿Cuál es la variable que está aquí en juego? Tú me lo estás diciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos determinando? Una masa pura. Una masa pura. Ok, pero ¿con qué determinamos esa masa? ¿Qué utilizamos para determinar esa masa? Para medir esa masa. La balanza analítica. La balanza analítica. ¿Y qué se dijo que era la balanza analítica? Un instrumento que tiene alta precisión. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está la base. Determinamos masas con la balanza analítica y no requiere de patrones de referencia como en la volumetría. Que por ejemplo, bueno, sí requiere de patrones de referencia para ser calibrada y verificada, pero no está requiriendo de disoluciones como en el caso de volumetría, que tienen que estar siendo estandarizadas previamente, que tienen una mayor trazabilidad. Entonces, la gravimetría podemos considerarla como de una alta precisión y exactitud. ¿De acuerdo? Bueno, decíamos que podemos tener una valoración gravimétrica. A ver, chicos, ustedes ya llevaron análisis 1. ¿Cuándo pensaríamos una valoración gravimétrica? Un ejemplo que me den ustedes de una valoración gravimétrica. Víctor. Sí, aquí estoy. Ok, ¿a qué piensas que se refiere una valoración gravimétrica? Pues bueno, valoración es determinar la concentración, entonces me suena que tenemos que determinar la concentración.
Determinar la concentración de un analito, sí, ok. Y para que pueda ser gravimétrica la determinación que debo yo de obtener en mi valoración. Una masa, ¿no? Un compuesto que esté en forma sólida, sí, para que tú puedas determinar una masa. Piensen en una valoración típica de cloruros, en donde yo puedo obtener mi precipitado y ese precipitado posteriormente lo puedo pesar. Entonces, hay valoraciones que únicamente voy a ocupar disoluciones, pero en una valoración gravimétrica yo puedo obtener un compuesto sólido, un precipitado que posteriormente puede ser pesado. Y ahí tendríamos la valoración gravimétrica. Gracias, Víctor. Ahora bien, ustedes ya vieron la gravimetría por volatilización o evaporación, que es lo que se hace en la práctica de la determinación de la humedad. Y ustedes determinaron la masa de agua. ¿De qué forma lo hicieron? Jaciel. Jaciel. Con una diferencia de masas, ¿no? Ok, ¿lo hiciste por una volatilización directa o indirecta? Era indirecta. Indirecta. Es indirecta. ¿Por qué se dice que es indirecta? Ayuden a Jaciel. ¿Podría ser porque se determinan diferencias de masas? Podría ser, bueno, sí, por una diferencia. Por una diferencia de masa, ¿obtienes qué cosa? ¿Qué es lo que obtuviste con esa diferencia de masas? El agua que se evaporó, ¿no? El agua, muy bien, el agua. Determinaron la masa de agua, pero esa masa de agua no la pesaron directamente, fue de manera indirecta. ¿Qué es lo que hicieron? Ustedes pesaron la muestra, después la llevaron a secar y la van a volver a pesar ya seca. Y entonces esa diferencia de cuando estaba húmeda a cuando se secó determinó la masa que se evaporó. Ahora bien, por eso decimos que es una determinación indirecta. No hay la medición de la masa directa. ¿Cómo lo podríamos hacer de forma directa? ¿Podemos pesar el agua así, agarrar agua y pesarla? No. No. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podría ser una gravimetría por volatilización de forma directa? ¿Alguien? Lo que se les ocurra. Necesitaríamos un aparato que nos dé como la humedad, ¿no? Que nos mida la humedad. Un aparato que midiera la humedad. Ok, pero digamos que nosotros si lo queremos hacer en el laboratorio, ¿cómo lo haríamos? Si no contamos con ese instrumento o aparato. Instrumento sería que me midiera la humedad. Bueno, la cantidad de agua. Porque me imagino que por ahí a lo mejor ustedes cuando vieron determinación de humedad, vieron que hay termobalanzas y podríamos pensar en instrumentos que podríamos utilizar, pero yo lo quiero hacer en el laboratorio. ¿Cómo se les ocurre que puedo determinar la masa de agua directa, que yo pueda estar pesando esa masa de agua? Ni idea. Bueno, tendríamos que volatilizar todo, salvo el analito, en este caso el agua, o de alguna manera capturar el agua, volverla fase líquida o sólida y pesarla. Perfecto, tú lo dijiste, capturar esa agua que nosotros estamos evaporando. ¿Y en dónde la podemos capturar para poderla pesar? ¿En algún recipiente? Difícilmente, porque cuando evaporamos realmente no se condensa, a menos que tuviéramos ahí la temperatura necesaria para hacer esto. Pero ustedes leyeron algo también dentro de los conceptos que se les pidió en la primera práctica, que era los materiales que se utilizan desecantes, como por ejemplo el cloruro de calcio. ¿Se acuerdan que investigaron sobre esto?
¿qué puedo hacer yo? Yo puedo capturar el agua que estoy volatilizando en, por ejemplo, cloruro de calcio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Peso mi cloruro de calcio al inicio y después de haber estado en la cámara donde yo lo haya puesto a volatilizar el agua, se va a impregnar en ese material desecante y lo voy a pesar después. Pero ahí sí, la masa de agua va a estar dentro del material. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Entonces ahí sí sería directo. Realmente estoy pesando el agua. No la estoy pesando solita, porque eso es magia, no. Pero sí la estoy pesando junto con otro material. A diferencia de en el caso indirecta, fue por pérdida del agua de la forma en que yo la determiné. Esa es la diferencia, ¿sí? Y sí, lo que decías hace rato, alguien que me contestaba, claro, es el agua y materiales que se hayan volatilizado, pero que normalmente, si es a temperatura más baja que el agua, lo que quedaría ahí sería el agua en el material desecante. Ok, entonces ya vimos dos tipos de gravimetría. ¿En qué piensa que puede consistir la electrogravimetría? Sofía. Sí, yo investigué que es cuando el analito es separado al depositarse en un electrodo por medio de una corriente eléctrica. Exactamente, exactamente. Y entonces ya lo estoy separando y posteriormente puedo pesarlo para cumplir con mi gravimetría. Perfecto, Sofía, muchas gracias. Y bueno, pues precipitación, que es lo que nos va a ocupar en esta sesión, vamos a seguir con ella. Aquí les presento un diagrama de operaciones en precipitación cuantitativa. Este diagrama les presenta los pasos que se siguen. ¿Qué va a ser lo primero que voy a hacer? Bueno, hacer una reacción, un equilibrio químico en donde voy a formar un precipitado. Mi analito, por supuesto que se puede encontrar en el precipitado o en la disolución, pero yo lo que voy a hacer en esta práctica es que va a ser el precipitado. Posteriormente de que yo obtengo un precipitado, pues para separarlo voy a hacer una filtración. Ese filtrado me va a dejar separado mi precipitado de las aguas en las que fue precipitado el compuesto. Y ese precipitado lo voy a lavar. ¿Para qué lo voy a lavar? Pues para quitar todas las impurezas posibles, para quitar lo que me puede hacer que mi determinación no sea cuantitativa, y posteriormente lo voy a secar o calcinar. ¿De qué va a depender que yo seque o calcine? Pues de las características del precipitado que voy a obtener. En la práctica que nosotros vamos a platicar acerca de ella, nosotros llegamos hasta el calcinado y ahorita vamos a ver por qué el calcinado. En la precipitación, como lo estábamos diciendo, vamos a tener un equilibrio. Ese equilibrio va a ser, yo voy a tener mi analito, voy a usar un agente precipitante y voy a formar el precipitado de mi interés. Y yo quiero que sea una reacción cuantitativa, porque si no es cuantitativa, pues para determinar una pureza como que no tiene lógica. Pero aquí dice cuantitativa al 99%. ¿Ustedes se les ocurre por qué se pide una reacción cuantitativa al 99 y no al 99.99%? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué limitarme al 99%? ¿Se les hace por el nivel de... No, aquí todavía no tenemos nivel de confianza. Aquí estamos únicamente analizando el equilibrio de precipitación. Ok. Sí, tienes razón, no son al 100% las reacciones cuantitativas. Porque bueno, sí, muchas gracias, Mariana, tienes razón.
No van a ser al 100%, pero además aquí tenemos algo importante, son equilibrios heterogéneos. Al ser equilibrios heterogéneos, aspirar al 99.99 pues no es muy factible. Al ratito vamos a ver un gráfico en donde ustedes van a entender por qué podemos nosotros considerar que no es factible el tener el 99.9 simplemente por ciento. Entonces, ¿qué es muy importante? Por supuesto, la cuantitatividad de la reacción. ¿Y de qué va a depender la cuantitatividad de una reacción? Depende de la constante de equilibrio y de la concentración que nosotros tenemos en la disolución. Estos detalles de cuantitatividad los vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, aquí es tratando de que ustedes entiendan el por qué se pide simplemente 99. Si yo pido que una reacción sea cuantitativa al 99%, ¿qué significa con respecto al precipitado, chicos? Lo acaba de decir Mariana, o sea, es muy difícil que todo se forme. O sea, quiere decir que algo quedó en disolución. ¿Cuánto me está quedando en disolución si yo quiero una reacción cuantitativa al 99%? El 1% me podría estar quedando en disolución y suena muy alto, pero por ser equilibrios heterogéneos es coherente el asunto y va a estar muy en función de la constante de este equilibrio y de la concentración de la disolución, cosa que les digo lo veremos en un gráfico para que lo entiendan completamente. Ok, ¿qué características debe de tener este equilibrio? Bueno, que se forme un precipitado muy insoluble, lo más insoluble posible. Quiere decir que lo que quede en disolución debe ser lo mínimo posible. La reacción debe ser específica y aquí yo les preguntaría, dice específica que solo precipite el analito. Es fácil tener agentes precipitantes que solo precipiten, en este caso, por ejemplo, al aluminio. ¿Cómo creen que sea? ¿Es fácil o es difícil? Difícil. Es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces se tienen agentes precipitantes que no son específicos, sino que son selectivos. ¿Qué es que sea un precipitante selectivo? ¿Cuál sería la diferencia con el específico, chicos? Que el específico reacciona con una especie química y el Ok, selectivo con un número limitado de especies. exactamente. Con más, ¿verdad? En este caso, si hablamos, por ejemplo, de metales, puede reaccionar con una serie de ellos, mientras que uno específico solo con el que es de nuestro interés. Y ahí está parte de lo que nosotros debemos de planear cuando vamos a realizar un análisis de este tipo. Considerar en la matriz, en mi muestra. Acuérdense que cuando se habla de una matriz es de toda la muestra menos el analito, ¿qué es lo que está presente? Para que yo no vaya a tener otras especies que vayan a precipitar al mismo tiempo. Ok, entonces, ya vimos que hay diferencia entre una reacción que sea específica o que sea selectiva. La formación de un precipitado puro, de composición definida y conocida, es una de los requisitos básicos. ¿Por qué? Yo a través de esta reacción, de este equilibrio, llego a un precipitado. Si este precipitado no es puro, ¿qué debo de hacer? Pues debo de transformarlo de alguna manera hasta llegar a una forma pura. Tiene que ser estable. Hagan de cuenta que es un compuesto que es algo higroscópico. ¿Qué es lo que va a pasar si yo estoy determinando la masa de un compuesto que es higroscópico? ¿Qué va a pasar, chicos? Va a absorber la humedad del ambiente. Va a estar absorbiendo precisamente, sí, la humedad y entonces mi determinación pues no va a servir para nada.
Y claro, que sea también bien conocida, porque hay compuestos donde no se tiene exactamente el conocimiento de cómo participan, ¿verdad? Nuestros componentes en nuestra sustancia de interés. Entonces, todo esto forma parte de algo que nosotros debemos de considerar cuando planeamos una separación por precipitación. El compuesto debe de precipitar a baja temperatura y ser estable a temperatura elevada. Ahora que veamos el procedimiento, ustedes van a entender el por qué se pide esto de que sea estable a temperatura elevada. Podemos adelantar algo. ¿Qué es lo que pasa con la solubilidad a temperatura elevada? Aumenta, ¿no? Aumenta la solubilidad, sí, tienes razón, aumenta la solubilidad. ¿Y qué pasa si tenemos un precipitado que no es estable a temperatura elevada? Pues va a estar pasándose a la disolución. Entonces yo voy a bajar mi cuantitatividad. Por lo tanto, son características que debo de tomar en cuenta. Si se viera a detalle, los procesos de precipitación son, la verdad, de los más complicados, incluyen muchas cuestiones a considerar. Bueno, y el residuo, ya sea seco o calcinado, ¿de qué va a depender esto? De las características del compuesto final. No debe absorber los componentes del aire ni reaccionar con ellos. ¿Para qué? Para poderse pesar y poder yo hacer mi determinación. ¿Algún comentario, alguna pregunta con estas características? Son características de los equilibrios de precipitación y las tienen que tomar en cuenta. Ok. La precipitación, les decía yo, son equilibrios muy, muy complejos y aquí está muy generalizado que va a ocurrir en 3 etapas. 1, la nucleación, que es la formación de agregados estables en unos cuantos iones. Esa es la primera etapa en la que empieza a ocurrir la precipitación. Después, como segundo paso, hay un crecimiento de los cristales. Nuevos iones se van uniendo a esos núcleos iniciales y van aumentando el tamaño del precipitado. Y se le llama envejecimiento a la evolución del precipitado a estar formado de tal manera que es más insoluble, que es más estable nuestro precipitado. Tenemos diferentes tipos de precipitados de acuerdo al tamaño de sus partículas. Hay precipitados coloidales, hay precipitados cristalinos y tenemos también los precipitados coagulados, que ahí yo les puse que tenían que investigar acerca de lo que era la coagulación. Y dice aquí, es el proceso de convertir una suspensión coloidal en un sólido filtrable y se le conoce como coagulación o floculación. ¿Algún voluntario me puede decir qué encontró de lo que era coagulación? ¿O lo hacemos por al azar? Yo encontré que es un proceso químico mediante el cual con la adición de sustancias que se llaman floculantes se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, lo que facilita su decantación y su filtración. Exactamente. Ahora bien, la coagulación, tú dijiste algo bien importante, que se necesitan muchas veces algunos factores para ayudar a la coagulación. ¿Por qué es importante tomar este término? Porque nosotros cuando vamos a hacer la precipitación del aluminio, vamos a obtener un precipitado con características coloidales. Resulta ser que algunos metales como el aluminio o el hierro forman óxidos hidratados, que son partículas muy, muy pequeñas, son muy insolubles, pero forman este tipo de precipitados coloidales y no les van a dar las características como los precipitados que ustedes han visto quizá
en química orgánica o no sé si han visto, bueno, como el cloro de plata que hace rato lo mencionamos, que ven un sólido bien definido que se va al fondo de su recipiente. Aquí alguien ya hizo la práctica de esta práctica de precipitación de aluminio. ¿Ninguno lo ha hecho en un curso anterior, chicos? Bueno, doy por hecho que no. Ok. Es un precipitado muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver porque da como una masa gelatinosa que no se deposita en el fondo, sino que queda suspendida de alguna manera en la parte superior de la disolución. Pero este es el precipitado que se obtiene. De hecho, cuando lo hacen muchos dicen, no, no se me ha precipitado. No, sí, ahí tienen su precipitado. Es esa gelatina. Y al tener características coloidales, nosotros tenemos que considerar cómo se comportan los coloides. Aquí les dicen, la coagulación química es un proceso que consiste en añadir un producto químico, el coagulante. Sí, va a haber un factor que va a hacer que se coagule estas partículas coloidales que yo tengo flotando en la disolución. Causa la desestabilización de la materia coloidal dispersa y conduce a la aglomeración en flóculos o coágulos. Lo tratan el término de una u otra manera en la bibliografía. De alguna manera ustedes pueden ver que les va a dar cómo se van agregando las partículas, y aquí dice se sedimentan. En el caso del precipitado en cuestión no se sedimentaría, sino que quedaría un poco en suspensión. Ahora bien, todos estos, ahorita simplemente estamos revisando los conceptos que nosotros vamos a utilizar cuando hablemos ya de la parte del procedimiento, de la parte práctica, y que vamos a aplicar todo esto al hablar de la parte práctica. Entonces, obtuvimos un precipitado con características coloidales y después, según lo que vimos en el diagrama de precipitación, obtenemos ese precipitado y el siguiente paso sería filtrarlo. Entonces, para filtrarlo, ¿qué consideraciones debemos de hacer? Bueno, lo que queremos hacer es separar ese precipitado que obtuvimos de las aguas madres. Y debe de ser, por supuesto, una separación cuantitativa. ¿De qué depende que hagamos una separación cuantitativa? Pues va a depender de que se elija el medio de filtración adecuado y el procedimiento que nosotros hacemos físicamente hablando, cómo manejamos nosotros los instrumentos con los que trabajamos o el equipo, lo podamos hacer adecuadamente. Eso lo vamos a platicar un poquito cuando veamos la parte del procedimiento experimental. Para filtrar, yo voy a escoger un medio de filtración y ese medio de filtración puede ser papel filtro, puede ser un crisol gush con filtro de asbesto, puede ser un crisol de porcelana poroso y filtro de vidrio de fondo poroso. O sea, ¿de qué va a depender la elección de mi medio de filtración? Pues por supuesto de la naturaleza del precipitado por filtrar. De eso depende con qué voy a filtrar yo. Y también, claro, la temperatura a la que va a ser sometido. En el caso de la práctica en cuestión, la hacemos nosotros con papel filtro. Papel filtro con un determinado tamaño de poro, adecuado al tamaño de partícula que yo estoy manejando para no tener pérdidas a la hora que hago mi filtración. Nosotros utilizamos un papel filtro sin cenizas. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque puede haber papel que deje cenizas y entonces nosotros debemos de considerar el peso de las cenizas al obtener yo mi producto final. Si es sin cenizas,
es un papel que está tratado químicamente de forma adecuada, de manera que cuando mucho dejará 1/10 a la menos 4 gramos de residuo, o sea que es algo que no va a alterar mi procedimiento. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesora, todo claro. Perfecto. Ok. El lavado del precipitado se realiza con disoluciones diluidas de un electrolito adecuado, generalmente un ion común. Ustedes ya también llevaron analítica. ¿Por qué vamos a buscar un ion común para lavar un precipitado? ¿Por qué piensan, chicos? Jamie. ¿No está Jamie? Sí, aquí estoy. ¿Por qué se te ocurre que vayamos a ocupar un ion común para lavar nuestro precipitado? Jamie, pero todos los otros pensando, ¿eh? Todos podemos aportar algo, si nos equivocamos no importa. ¿Qué se nos ocurre? Porque pues aún tiene los residuos de las aguas madres, ¿no? Bueno, sí, todavía tiene residuos de aguas madres y lo ocupamos para lavar. Pero el ion común, ¿en qué nos ayudaría? ¿Están de acuerdo que tenemos un precipitado y qué queremos? Que el precipitado para nada se solubilice, ¿verdad? Queremos que siga en la forma sólida que nosotros obtuvimos, o gelatinosa en este caso. Entonces lo que queremos es estabilizarlo. ¿Y cómo se logra esto? Pues con el electrolito, con un ion común que desplaza mi equilibrio hacia la formación del precipitado. Esa es la parte importante. Ok. El electrolito de lavado debe ser volátil para que pueda ser eliminado durante el paso de secado o calcinación. Y el lavado se realiza con pequeñas porciones sucesivas hasta que las aguas del filtrado den prueba negativa. En esto, bueno, van a entenderlo un poco cuando hablemos del procedimiento, a qué nos referimos con que las aguas del filtrado dan prueba negativa. La última etapa de lo que vimos del diagrama de precipitación es el secado o calcinado. Como dijimos, y esto grábenselo muy bien, como el producto tiene que ser puro, estable y de composición definida, debemos de eliminar toda el agua que haya presente y el electrolito de lavado. O sea, no debe de quedar nada de este residuo para que realmente sea una determinación cuantitativa. Para esto, nosotros tenemos que elegir si lo vamos a secar o lo vamos a calcinar. Hay precipitados que simplemente por secado pueden quedar cuando tienen agua, pero que es agua que está superficial, no es agua que esté ligada en sí, y la vamos a poder eliminar por llevar nuestro compuesto a la estufa, en la cual lo podemos llevar hasta 110, 135 y es suficiente para eliminar el agua presente. Pero hay precipitados, como el caso de la práctica que nos ocupa ahora, que sufren cambios químicos en la calcinación para llegar hasta un producto que sea más estable y que pueda ser pesado sin interferencias, y para esto lo calcinamos en la mufla. La mufla, ¿qué es la mufla? Pues es una tipo de estufa, que después vamos a platicar un poquito sobre ella, que alcanza temperaturas muy elevadas, superiores a 500 grados, y entonces aquí se puede eliminar el agua que está ocluida o absorbida y se completa el cambio químico hasta la forma estable a la que yo puedo estar confiada de que puedo pesar mi compuesto puro con seguridad. Entonces, ¿de qué va a depender el elegir secado o calcinado? De las características de mi compuesto final. Ahora bien, términos que se les dejaron investigar fueron digestión y peptización. Y aquí simplemente lo que hay en la digestión, ¿qué es la digestión? Es un paso durante el procedimiento
que aquí nos dice consiste en dejar el precipitado en contacto con las aguas madres a temperatura elevada. Cuando dice temperatura elevada, les recuerdo que yo decía que mi precipitado debía de tener cierta estabilidad a temperatura elevada. ¿Por qué es importante? Porque si no, pues yo estaría realmente regresando mi compuesto a disolución. Por eso es importante la estabilidad a cierta temperatura elevada para yo poder llevar a cabo el proceso de digestión, porque ese proceso de digestión me ayuda a que se haga una mejor separación del precipitado de las aguas madres, y yo voy a poder ver cuando hice un buen proceso de digestión, porque mi líquido final debe ser un líquido transparente, nada turbio. Quiere decir que todo mi producto realmente se quedó, todo mi analito en este caso, se quedó dentro del precipitado en cuestión. Entonces, de aquí que tenemos que considerar muchos detalles para el procedimiento que yo voy a llevar a cabo. Y una cosa que nosotros investigamos fue la peptización. Yo les pregunto aquí, ¿la peptización aplica para cualquier tipo de precipitado? No. No. ¿Por qué no? ¿Quién me contestó? Yo, Víctor. Víctor, ¿por qué no, Víctor? Bueno, es que yo me basé por la definición que dice que es un coloide. Entonces, exactamente. Si había diferentes tipos de precipitados, pues no todos van a tener peptización. Exactamente. Esto de peptización aplica para los precipitados de tipo coloidal. Muy bien, gracias, Víctor. En el cual me dicen que es el proceso en el que un coloide coagulado regresa a su estado original o disperso, o sea, a solución coloidal o solución. Lo vamos a ampliar esto un poquito cuando veamos también el procedimiento, pero es importante tener en cuenta que la peptización no es un proceso deseado en nuestro procedimiento de precipitación. Ok. ¿Qué es la coprecipitación? Ese es el proceso mediante el cual una sustancia que en condiciones normales quedaría en disolución, o sea que es soluble, es arrastrado durante la precipitación de la sustancia deseada. O sea que, ¿qué va a pasar? Que mi compuesto que yo quería separarlo en forma pura va a estar contaminado porque algo fue arrastrado hacia mi compuesto de interés. ¿Por qué puede ocurrir la coprecipitación? Pues puede ocurrir porque esté en alta concentración mi muestra que yo estoy trabajando, porque pueda tener yo poco disolvente en proporción para haber hecho mi precipitación. Y entonces, ¿qué voy a evitar? Que ocurra la coprecipitación, y esto lo voy a controlar un poco más que nada con la concentración que yo voy a trabajar para llevar a cabo mi procedimiento de precipitación. Ahora, la coprecipitación puede suceder de diferentes formas. Puede ser que simplemente el material no deseado quede adherido a la superficie de mi precipitado, o bien que forme cristales mixtos, o bien que quede ocluido. ¿Qué quiere decir ocluido? Ocluido y atrapamiento mecánico, creo que es de alguna manera un poco similar, que va a quedar ocluida la sustancia que no es de mi interés dentro del precipitado que yo estoy formando. Nos va a dar ya las 11, chicos, y me voy a quedar en este punto. Para la próxima sesión vamos a seguir con toda la que es la parte del procedimiento experimental, y entonces yo les voy a pedir, aparte de que repasen un poquito de esto, sí vamos a hacer también un examen de la segunda sesión, pero ese examen va a ser al final de la sesión,
porque ahí incluye algunas preguntas de la parte del procedimiento práctico. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Queda todo claro? ¿No? Ok, déjenme parar de compartir. Ya nada más como comentario, jóvenes, les subí un video de apoyo con respecto a lo que les está explicando la profesora Patti. Véanlo, por favor. Básicamente, viene explicado todo lo que están viendo y, pues bueno, sería por apoyar esta parte y que la próxima clase puedan avanzar un poquito más rápido, ¿vale? Ok. Bueno, chicos, pues entonces nos vemos la otra semana. Profesora, una duda. Sí. ¿El reporte de la práctica 1 sería para la siguiente semana? Eso con el profesor Colín, ahí sí. No, todavía no, jóvenes. Necesito que primero vean, esos datos que yo les di es para determinar el porcentaje de humedad de la avena, ¿sí? Sí, es de avena, exacto, no era de harina, es de avena. Entonces, revisen la norma y la próxima clase me dicen si cumplió o no cumplió y vamos a discutir al final de lo que vean con Patti un poco más acerca de ese punto, ¿sale? Y también quiero que hagan el gráfico de incertidumbres relativas para discutirlo rápido. ¿Queda claro, jóvenes, o no? Sí. Vayan haciendo el informe. Sería para de hoy dentro de 15 días. Váyanlo haciendo. Si hay alguna duda, lo checamos la próxima semana. ¿Sale? Listo. Ok. Miguel Ángel, vi lo de tu participación, porque luego no pongo la cámara completa, pero les agradezco a aquellos que participan y se los considero siempre. Entonces, bueno, chicos, tienen que participar un poquito más por conveniencia para ustedes. No se aburren y además les sacan provecho. Váyanse a descansar. Gracias, hasta luego. Nos vemos la próxima Gracias, clase. hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Recording stopped.